identifico a CXO Forum y me identifico con una frase de Bolsanet que habla de que únicamente ganas cuando ayudas a otros a ganar. ¿Cuál es la ambición que tienen los equipos hacia adelante? Cada una de las personas, ¿cuál es su propósito? Y eso moviliza a todo el mundo, cambia el status quo, que es bien importante. Lo importante es pensar en grande, empezar pequeño y escalar rápido. Enseñar es lo que más nos nutre, y poder estar en una comunidad en donde enseñamos y aprendemos enriquece bastante nuestra función. Eu sinto que em CXO Forum é um ambiente que se vive esse ecológico conceito, não se vive a seguridade que você pode falar do que funciona e do que não funciona. Yo creo que una de las cosas que hemos compartido es cómo, compartiendo experiencias, simplificamos las cosas. Yo al principio pensaba que iba a ser una pérdida de tiempo. Esa es la realidad para que tú veas. Pero la verdad es que una vez que estás adentro te das cuenta que la simbiosis que eso genera y el círculo virtuoso que hay entre todas las personas en la comunidad es bastante valioso. La verdad es que no se van a arrepentir. Es una comunidad muy bonita en la que podemos compartir buenas prácticas, en las que aprendemos constantemente, en las que nos permite ampliar nuestro networking y aprender de otras industrias y otras comunidades. Siempre pertenecer te enriquece, ¿no? Y yo creo que finalmente se trata de hacer comunidad. Nos puede ayudar mucho a poder compartir muchas cosas, desde la parte social, de negocio, y de hecho pues hacer esos lazos que finalmente te puedes generar una amistad. Yo creo que es importante generar espacio. A veces nos enfrascamos solos a tratar de afrontar dilemas, problemas que se presentan cuando ya otros han pasado por eso y tienen la experiencia como para poder aportarnos. Finalmente es una invitación a experimentar, a atreverse a lanzar cosas, ideas, proyectos, no arrepentirse de haberlo hecho. Sobre todo por la cantidad de gente súper profesional, súper talentosa que hemos podido conocer de diferentes ámbitos, de diferentes industrias. Y aparte de la relación profesional, también han salido relaciones de amistad. Eso la verdad que tiene un valor porque tenemos algo en común. CXO Forum es una comunidad espectacular. Para mim, CXO Forum é oportunidade. Yo le diría a CXO Forum gracias por permitirnos ser parte de esta comunidad de grandes profesionales y amigos. En estos años en CXO Forum el mayor valor que encontré en la comunidad fue la posibilidad de vincularme con diversos colegas y poder compartir prácticas, problemáticas en un ambiente de cuidado y de confianza que más de una vez me han ayudado a inspirarme en resolver distintas problemáticas de mi negocio actual. E hemos podido realmente construir un espacio de comunicación y de compartir de cara a generar una comunidad mucho más proactiva. En estos 10 años ha sido importante para todos los C-levels de la comunidad salir de su zona de confort, de donde anteriormente se dedicaban solamente a tratar de afrontar los problemas de manera solitaria. Es un buen momento para agradecerle a la comunidad. Cumple 10 años y es importante hacerla crecer. Felicitaciones a CXO Forum por haber generado comunidades fuertes para enfrentar desafíos y aprovechar oportunidades. Felicidades por sus primeros 10 años, que vengan muchos más. Pero no solo felicitar, sino también agradecer a todas las personas que hicieron posible esto hace 10 años, poniendo el primer ladrillo para unirnos como una gran comunidad. Esto nos ha enriquecido muchísimo y se lo agradezco, la verdad, bastante al CXO Forum por estos 10 años y nos fortalece para poder generar más valor. Y por lo tanto felicito hoy a todos los integrantes que al final son los que han hecho que esto siga vivo y con un incremento de agregación de valor permanente. Un feliz 10º cumpleaños por el empuje, por haber desarrollado la comunidad no solo en Colombia sino en otros muchos países. Y que vengan otros 10 años más, ¿no? O 20, 30 años más. Estoy muy contenta y muy agradecida con CXO Forum. Felicitaciones y gracias. Muy buenas tardes a todos los que están conectados. Bienvenidos a este CEO Talk del día de hoy. Este es un tema súper interesante, permanente, de ciberseguridad. Vamos a ver hoy las tendencias, nos van a contar sobre cuáles son los vectores de ataque
y la situación que se vive en Colombia, en Latinoamérica en general. Recomendaciones sobre cómo las empresas deben de actuar para evitar estos ciberataques. Y vamos a tener 3 invitados especiales que nos van a contar su experiencia. Antes de comenzar, la invitación para aquellos CIOs que todavía no se han inscrito y que quieran ir a participar y asistir a Andicom 2024. Todavía estamos recibiendo las personas que se inscriben para aplicar a una entrada gratuita por parte de Sintel, el organizador de Andicom, para poder asistir a este gran evento de la tecnología para Latinoamérica. Bueno, nuestro primer invitado, Wilmer Jaraba, es consultor de ciberseguridad en Fortinet, director experimentado con un historial demostrado de trabajo en la industria de servicios financieros y el sector público, experto en seguridad, seguridad de la información, ciberseguridad, seguridad de redes, gestión de riesgos, planificación estratégica y líder en equipo. También nos acompaña Luis Felipe Luna, CIO de RCN Televisión, es profesional en ingeniería de sistemas, especialista en gerencia integral de proyectos y magíster en administración de empresas con habilidades financieras, conocimiento de las metodologías PMI y Scrum, experto en transformación digital e innovación con experiencia en los sectores de consumo masivo, retail y consultoría. Líder entusiasta en transformar el área de tecnología de las organizaciones, potenciando el talento humano y logrando llegar a todos los niveles de la organización de forma transversal, buscando generar incremento de los ingresos de la compañía a partir de la tecnología desplegada. Bienvenido, Luis Felipe. También tenemos a Manuel Santander, es el CTO de la Transportadora Internacional de Gas, TIG. Durante más de 20 años se ha dedicado al diseño e implementación de estrategias que han asegurado una gestión eficaz de los riesgos de ciberseguridad y ciberdefensa en empresas multisectoriales de ámbito nacional y multinacional. Tiene conocimiento en gestión de riesgos involucrando variables financieras, reputacionales y operativas, priorizando las necesidades del negocio y trabajando en sinergia con todas las áreas para cumplir objetivos estratégicos y asegurar la evolución del negocio, buscando potenciar el uso de la tecnología y la gestión de la información en la toma de decisiones. Bienvenido, Manuel. Y cerramos con Jaime Alberto Reynoso, él es el director científico y fundador de Riser AI, empresa dedicada a la creación de modelos predictivos basados en AI para retail y higher education, CIO por más de 30 años y emprendedor en diversas empresas de base tecnológica. Máster en ciencia de datos, máster en data science, posgrado en administración y pregrado en sistemas y computación. Entonces, una bienvenida a todos nuestros participantes, a los speakers, y le damos la palabra a Wilmer. Wilmer. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, Eduardo. Voy a empezar. Permítame compartir pantalla. Primero que todo, buenas tardes a todos también por estar el día de hoy con nosotros y compartir este espacio. Espero que sea de su agrado y que sea enriquecedor también. Si tienen preguntas, creo que no hay inconveniente en que hagan preguntas. Entonces, pues, vamos conversando en el camino. Inicialmente, pues voy a compartir pantalla para que podamos ver la presentación y a partir de allí, pues tener toda la conversación del día de hoy, ¿vale? Entonces, permítame un momento, iniciamos. Listo. Entonces, me confirman que todo esté bien y que estén viendo mi pantalla. Todo está bien. Perfecto. ¿Listo? Perfecto. Entonces, en ese caso, arranquemos. Pues vamos a dar una breve mirada de lo que vemos desde Fortinet
en la industria a nivel del año 2024, nuestras predicciones como tal. Pero inicialmente también, ¿de dónde sale toda esta información? ¿De dónde sale nuestra visión? Y es que lo que vemos es que inicialmente nuestras redes hoy día se están volviendo un poco más complejas. No solamente, ya no son las redes de antes, no son las redes que eran todas en un solo espacio físico, en el control físico de una entidad o una empresa, sino que se han venido expandiendo, ¿cierto? Esto nos permite ver también que hay diferentes tipos de usuarios, de nuestros compañeros de trabajo, no solamente hoy día pueden hacer sus labores o realizar sus labores desde una oficina, sino también desde sus propias casas. Entonces, por ende, eso amplía la superficie de ataque y por ende también vemos en esa misma superficie de ataque otro contexto y es la adopción de la nube, ¿verdad? Nuevos entornos de cloud. Vemos, según lo que dice la industria en general, el mercado en general, es que no solamente estamos adoptando nubes públicas, nubes privadas, sino también vemos que se adoptan más de una nube pública para implementar soluciones o aplicaciones. Y también vemos el incremento de uso de software as a service, por ejemplo, lo cual extiende mucho más esa superficie de ataque. Ahora, lo que vemos es, si vemos ahora, según el roadmap que tenemos para Latinoamérica en conjunto, vemos que un 37% se enfoca en que la seguridad debe estar orientada hacia la detección y respuesta de amenazas, ¿verdad? El 27% está utilizando, como les decía, un cloud híbrido. ¿Esto qué es? Tener nubes públicas, nube privada y sus propios data centers. Esto pues ayuda a que exista una gestión acelerada de los datos y pues también la computación tiende a estar en los bordes, ¿verdad? Ya hoy día casi que no existen en la mayoría, en la mayoría de las entidades o empresas zonas específicas o restricciones de borde muy específicas a nivel de un solo data center. El 25%, claro, ya lo hemos visto, quiere utilizar o está utilizando inteligencia artificial. ¿Para qué? Para generar valor. Y esto no es nuevo, ¿no? Recordemos que en años anteriores, podemos calcular entre 5 o 6 años, venimos utilizando machine learning, inteligencia artificial y estadística aplicada también para hacer analítica sobre los datos y entregar valor sobre el negocio. Y pues el tema de la Big Data también es importante para la inteligencia de negocio y mejorar la experiencia del cliente o del usuario como tal. Pero pues esto también nos lleva a que el costo proyectado del ciberataque, por ejemplo, para el 2025 está aproximadamente cercano a los 11 trillones de dólares. Esto es un valor importante y esto es importante ¿por qué? Por la exposición de riesgo. Eso es muy importante también para todos tenerlo presente. En cualquier momento, al estar tan expuestos al ciberespacio, pues eso hace que las puertas puedan ser accedidas de manera mucho más fácil que antes, ¿verdad? Y por eso, pues, viendo nuestras predicciones, vamos a echarle un breve repaso a cómo nos fue a nosotros haciendo predicciones. Y podemos decir que en el mundo de las predicciones pasadas, decíamos, y se puede comprobar y se confirmó, que el uso durante los últimos años hubo un aumento de las vulnerabilidades, ¿cierto? Y esto también hizo que aumentara la actividad de los adversarios para explotar estas vulnerabilidades. Y sobre todo se afianzó a nivel del cibercrimen lo que es el crimen como servicio. O sea, vemos mucho, esto ya es un hecho, esto es confirmado, que pues contratar un grupo o un grupo de ciberdelincuentes para que logren un objetivo, pues hoy día es mucho más fácil, ¿verdad? Y los delincuentes y los grupos de amenazas persistentes también se está viendo y se confirma que están trabajando en conjunto. Entonces, en la dark web podemos confirmar que hay mucha más información relacionada con ataques y sobre todo explotación y aprovechamiento de vulnerabilidades. Por desgracia,
pues para nosotros que estamos del lado del lado bueno, ¿verdad? Esto es solamente un pedazo o la punta del iceberg. La actividad de las APTs también está en aumento y eso lo podemos confirmar con que 41 tipos o grupos de APTs han incrementado su actividad en los últimos años en casi un 30%, y pues esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Estamos totalmente expuestos y por ende pues hay más motivación por parte de los ciberdelincuentes para atacarnos. Otra predicción que se confirma desde las últimas que hemos hecho, y es que básicamente hoy en día estamos viendo precisamente que múltiples grupos de ciberdelincuentes tratan de infiltrarse al mismo tiempo en un corto periodo de tiempo también. Y a veces lo que vemos es que no solamente es que identifican una vulnerabilidad, un grupo, sino que al mismo tiempo varios grupos quieren explotar esa vulnerabilidad o quieren explotar o aprovechar ese vector que identifican. Eso también nos lleva a que, pues es como lo decimos, al estar en el ciberespacio, pues varios grupos ciberdelincuenciales pues podrían estar aprovechando, y vemos situaciones donde una misma empresa es atacada varias veces aprovechando la misma vulnerabilidad por diferentes grupos de ciberdelincuentes. Esto es súper importante también para que lo tengamos en cuenta. Antes se veía una frecuencia un poco menos alta. Esto ha venido confirmándose. También el tema, bueno, y después de lograr el éxito en la explotación o el logro de una materialización de un riesgo, pues recordemos, pues llega una motivación propia, y es el dinero, ¿verdad? ¿Qué hacen con ese dinero? Lo que estamos viendo también, y es una predicción que se ha cumplido, y es que pues tienen que lavar ese dinero. Entonces se ha visto también empresas dedicadas a mezclar ese dinero que logran los ciberdelincuentes para de alguna forma blanquearlo. Y esto también confirmado completamente, y esto es un punto a tener en cuenta. También hemos visto que, y se confirma, y está en ese proceso de incremento también en el uso, y lo vamos a ver en las predicciones del 2024, y es que el uso de la inteligencia artificial está incrementando. Los ciberdelincuentes pues aprovechan la inteligencia artificial para mejorar el éxito de sus ataques. No solamente para potenciarlos en su efectividad, sino también para lograr el éxito de un ataque. Por ejemplo, un ataque de phishing. Hacerlo mucho más creíble, hacerlo mucho más, digamos, que tenga menos errores, que por lo general siempre decíamos, ¿no? Una forma de detectar un phishing es que tiene por lo general, no sé, errores ortográficos, ¿verdad? Entonces, un ejemplo de esto es cómo utilizan la inteligencia artificial para mejorar la efectividad y evitar ese tipo de errores. Sobre todo que pueden pasar de un idioma al otro ya sin tanto esfuerzo. Antes era un poco más difícil. Pero también vemos que el uso de la inteligencia artificial no solamente se va a quedar en los ataques tradicionales, sino también en el uso o en tratar de simular, por ejemplo, la voz, el comportamiento, y también, pues, de pronto tener una videollamada, y en esa videollamada sea alguien de muy alto cargo solicitando que se ejecute una acción específica sobre la infraestructura. Son puntos importantes a tener en cuenta. Ahora, ¿qué estamos viendo nosotros y qué queremos, que vemos para este año 2024 y en adelante, ¿no? No solamente nos vamos a quedar en el 2024. En resumen, estamos viendo básicamente que la inteligencia artificial, como lo decíamos, ha facilitado enormemente a los atacantes la tarea de mejorar significativamente sus juegos, ¿no? Sus tácticas y procedimientos, sobre todo en sus técnicas ante un ataque. De esta forma, lo que vemos es un aumento en el uso de spear phishing. El deepfakes también es importante aquí. El incremento también de la efectividad en la explotación de las vulnerabilidades, por ejemplo. Es mucho más rápido la explotación de una vulnerabilidad. Antes veíamos que para explotar una vulnerabilidad se tomaba un tiempo superior, por ejemplo, podría estar oscilando entre los 2 días aproximadamente o un poco más, y podríamos estar hablando que
hay ataques que pueden ser materializados con éxito en menos de dos horas. Eso es súper importante también tenerlo en cuenta. También el uso de técnicas específicas orientadas a infraestructura industrializada. Eso es también importante tenerlo presente. Seguro ustedes han escuchado algunos incidentes que ocurrieron en los últimos años que afectan la parte industrial, lo que hoy día todo el mundo conoce como tecnologías de operación o OT. Eso también lo hemos visto. Y lo que decíamos ahorita, el incremento de un 30% en la actividad de los grupos APTs, sobre todo en aquellos ataques que están impulsados por naciones. Eso también lo hemos visto, un incremento importante. Y el tema de ransomware sigue siendo una de las formas de ataque más populares dentro de el mundo y seguirá siendo así, ¿sí? Ya ahorita vamos a hablar un poco, si lo logro, en el tema del tiempo. ¿Por qué? Porque es una de esas técnicas o tipos de ataques que llegan a ser, entre comillas, un poco más sencillos y que tienen cierta protección del originador del ataque, de alguna forma. Entonces, esto es súper importante tener en cuenta. Y el ataque sobre la cadena de suministros. No solamente somos nosotros cuando hablamos de ciberespacio. El que presta servicios, el que tú contratas para que te preste un servicio, pues hace parte ya de tu entorno y por ende puede ser un vector para poder llegar hacia ti. Eso es uno de los puntos. Por ejemplo, el uso de las APIs. El incremento de uso de APIs se ha convertido en uno de los principales vectores de ataques según las últimas estadísticas que saca Verizon, ¿sí? Eso es súper importante también a tener en cuenta y pues ya como lo decíamos, los riesgos en la nube, no solamente en la nube privada, sino en la nube pública. Y también lo que vemos es que al incrementarse también la forma como y mejorar la forma como nos defendemos, lo que se ha visto es que, o lo que vemos es que los ciberdelincuentes van a volver a tocar la puerta de la gente que está adentro de las empresas. ¿Por qué? Porque al incrementar la cadena de protección, los controles para protegernos ante esos riesgos, pues ellos van a buscar alternativas también. Eso quiere decir que los insiders, pues ahí tenemos que tener un poco más de cuidado también, porque seguro nos van a intentar llegar hasta allá, ¿sí? Entonces, esto es súper importante a tener en cuenta, ¿verdad? Y es uno de los puntos para evitar que nos afecten, que lleguemos a tener un incidente específico, ¿verdad? Y por eso tenemos que buscar, como lo ven, mejorar nuestros esquemas de control y evitar que ocurra, pues, por ende, un incidente específico. Entonces, esto es uno de los puntos que estamos viendo y que creemos que debemos enfocarnos hacia ellos. Ahora, miren esto. De acuerdo a Gartner, el ransomware para el 2025 se espera que tenga un incremento de alrededor del 700%, como lo veíamos en una de las conclusiones que les daba, y es que el ransomware va a seguir en auge y es por lo que les decía, tiene cierta facilidad y tiene ciertas ventajas para el atacante, sobre todo para mantenerse en el anonimatum y de esa forma pues evadir cualquier tipo de afectación. Entonces, como vemos, a medida que las organizaciones sigamos ampliando el número de plataformas, de aplicaciones y tecnologías para mejorar nuestra operación y la prestación de nuestros servicios hacia los diferentes tipos de usuarios y clientes, pues van a haber un incremento también en el número de vulnerabilidades de día cero que van a emerger. Eso es importante a tener en cuenta, sobre todo para que tengas un ciclo adecuado de gestión de esas vulnerabilidades y que tengas presente que, pues, por ende, al tener nuevas tecnologías, pues, es posible que estés expuesto a nuevos riesgos. Esto es importante tener en cuenta, ¿verdad? Lo que les decía de la modernización también, de la evolución también de las amenazas y de los actores de amenazas.
ellos van a continuar evolucionando como siempre, así como nosotros, ellos también van a continuar evolucionando. Y pues va a haber mucha más campaña, va a haber un proceso de uso de crimen como servicio y sobre todo de nuevas técnicas que van a ir emergiendo y eso ustedes también lo podrían monitorear a través de las técnicas, tácticas y procedimientos que seguro se van a ir actualizando en Mitre para que tengan como una opción de búsqueda, ¿verdad? Esto también es importante. Y lo otro es que se espera que va a haber momentos específicos, por ejemplo, ahorita estamos en los Juegos Olímpicos, entonces va a haber, en este momento está ocurriendo un aumento en los vectores de ataque utilizando como pretexto los Juegos Olímpicos. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que va a haber un incremento importante y por ende tenemos que estar preparados. Yo creo que ya ustedes han tomado medidas importantes a nivel de la entrada de correo electrónico, por ejemplo, que puede ser uno de esos factores, porque pues los ciberdelincuentes, como les decía, van a utilizar la inteligencia artificial para mejorar la forma de llegar hacia los diferentes objetivos en este caso. Por ende, pues, como les decía, va a haber un aumento también en las técnicas, tácticas y procedimientos que va a haber un incremento en los tipos, ¿vale? Por eso es importante que estemos muy pendientes de estar obteniendo información, compartiendo información y haciendo inteligencia de amenazas, sobre todo, para tener esos indicadores de compromiso al día y, de alguna forma, estarnos protegiendo ante estas técnicas, tácticas y procedimientos que van a seguir emergiendo. Para eso, una recomendación, recuerden, hay un proyecto que se llama Attack Flow de Mitre, revísenlo. Sirve mucho para entender el flujo del ataque y de esa forma determinar cuáles son las mejores formas de aplicar control y creo que te ayuda a mejorar la arquitectura de seguridad que tienes dentro de tu infraestructura y de tu entorno en general. Por ende, como se dan cuenta, tenemos que estar siempre pensando en que nuestras estrategias deben ser actualizadas. Para eso, yo les traigo algunas referencias ya para ir cerrando. Por ejemplo, seguridad para cloud. Aquí están desde el inicio hasta cuando ya estás en producción. Esto es por ahora una referencia de arquitectura o de componentes que debes tener en cuenta para iniciar ese viaje a la adopción de la nube. Por ejemplo, pensemos, y seguro lo han escuchado mucho, en DevSecOps, que ayuda mucho en la automatización de todos los procesos, pero también agregar la seguridad dentro de esa automatización de despliegue y de entrega continua, ¿verdad? Básico va a ser, y eso es una sugerencia desde nosotros, y es básico, va a ser importante tener protección a nivel de perímetro, ya sea a través de un Next Generation Firewall, a través también de un WAF, un firewall de aplicaciones, no solamente WAF, sino también un WAP para las APIs, para proteger no solamente los servicios y las APIs, y después ir bajando hacia la protección de las cargas que se están llevando hacia cloud, porque igual vamos a tener cargas, servicios, servidores, aplicaciones, y de esa forma, pues, son nuevas formas de llegar hacia la joya de la corona, que básicamente son la información que tú procesas. Esto es importante. El uso de la continuidad de negocio no solamente aplica cuando tenemos un entorno híbrido, aplica también para tener en visual los servicios de un balanceador global, lo cual te permite mantener unos 9 importantes y que el servicio se mantenga arriba por mucho más tiempo. El tema de los balanceadores, ya las nubes nativamente traen sus propios balanceadores, pero si tienes un entorno híbrido, piensa en un balanceador global, también es importante para pues facilitar el retorno a la operación y de hecho que sea imperceptible una falla específica sobre la prestación de servicio y sobre todo la evaluación del riesgo en el ecosistema, en el entorno. Evaluación de riesgo no solamente pensando en la nube específica, sino que sea multicloud.
porque vas a llegar en algún momento a tener más de una nube pública. Por ende, pues la evaluación de ese riesgo en la nube va a ser importante también a tener en cuenta. Entonces, esto es uno de los puntos. Por ejemplo, este concepto que se llama CNAPP, básicamente, que son plataformas de protección de aplicaciones nativas de nube, lo cual, pues mínimo, deberían contener esto que te estoy mostrando aquí en este punto como referencia, pero pues para que lo tengas en cuenta, dentro de las cosas más importantes, la protección de aplicaciones, la protección de contenedores, de Kubernetes, la protección de las cargas, la evaluación de postura, la evaluación de código, entre otras cosas, creemos que es importante a tener en cuenta. Y también, que seguro lo han venido escuchando, el aprovechamiento de la inteligencia artificial para el uso del monitoreo y de la protección, ¿verdad? No solamente la inteligencia artificial aplicada al negocio, sino también aplicada a la operación de TI y a la ciberseguridad. Creemos que eso es uno de los puntos importantes y por ende, pues eso nos va a disminuir, nos va a facilitar la gestión sobre la infraestructura actual y de esa manera, pues darnos mayor valor y pues equiparar un poco las cargas en comparación, por ejemplo, a los posibles riesgos operativos y a los posibles riesgos de ciberseguridad. Y por ende también tener un esquema de ciberseguridad que te permita cubrir todos los ciclos, no solamente lo típico del SOC, sino la superficie de ataque, la protección de tu riesgo en el ciberespacio, el monitoreo de tu marca, la protección de tu marca, pasando pues aplicando la analítica hacia la seguridad, aplicando también seguridad sobre los vectores conocidos, pero implementando herramientas y soluciones de seguridad que incluyan inteligencia artificial, como por ejemplo soluciones tipo NDR que nos permitan revisar anomalías o detectar anomalías en la red independientemente de donde esté la infraestructura. Entonces, por ende, eso es lo que nosotros vemos que pueden ser medidas a tener en cuenta. Esto es un breve resumen de lo que podrías tener en cuenta dentro de ese viaje para mejorar la operación. Y pues aquí te lo dejo para que lo tengas de referencia y pues se los escucho si tienen alguna pregunta o alguna duda. Bueno, Wilmer, muchas gracias. Excelente presentación. Yo cada vez que actualizan la cuestión de la ciberseguridad quedo más preocupado. Realmente, y ahora con el uso de inteligencia artificial, más difícil. Pueden ir colocando ahí en el chat tu correo electrónico, tus datos para aquellas personas que quieran contactarte. La sección de preguntas la vamos a dejar al final de las presentaciones. Entonces, muchas gracias. Y las personas que tienen inquietudes pueden ir colocándola en el chat de este evento. Invito entonces a Luis Felipe para que continúe y nos cuente su experiencia. Eduardo, muchísimas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Por favor. Por favor, me dicen si ven la presentación. Ya. Ponle en modo presentación y... Listo. ¿Ahí ya la ven en modo presentación? No, todavía no. Allí. Ahí vemos tu pantalla. Ahí. Tendrías que colocar tu presentación ahí. La había compartido hace un momento. Voy a dejar de compartir.
Y vuelvo a compartir completo. Inicialmente estábamos viendo la presentación, pero necesitábamos que colocaras El modo presentación, el sí. modo presentación, pero ya se estaba viendo. Porfa, me dicen ahí. Sí, ahora falta que le des clic ahí, es exacto. Ahora sí. Si quieres le das en modo presentación y ya. Dale ahí está. clic allá en modo presentación Es que abajo. a mí ya me aparece en modo presentación. Bueno, si quieres, continuemos así. La configuración de zoom de pantallas, por eso no te sale. Es que estoy Yo sobre creo que el navegador así, web. así puedes clara, se ve muy dejarlo. Igual se alcanza a ver perfecto. Sí, Ok. Vale, desaparezco esto acá. continúa. Entonces sí la podemos Listo. ver mejor. Ya. ¿Listo? Dale, cualquier duda, pregunta, me cuentan. De pronto esto es un poco más, no tan técnico por llamarlo de alguna manera, sino es más las experiencias y vivencias que a lo largo de mi trayectoria he tenido con temas de ciberseguridad desde que me enfrenté al primer incidente informático. Al grupo que pertenezco ahora, pues hoy trabajo en RCN Televisión y pues obviamente esto es un conglomerado de varias empresas que también han sufrido algunos incidentes informáticos o ataques cibernéticos y muchas veces, pues obviamente entre los que hemos vivido o hemos tenido estas experiencias nos compartimos esas vivencias y tratamos de apoyar otras organizaciones, bien sean del mismo grupo empresarial nuestro o simplemente del mismo sector, que nos contacten y pidan el favor, pues por lo menos de una guía, de qué es lo que pasa cada que tú te enfrentas a un incidente de estos. Los incidentes de ciberseguridad más comunes, y lo mencionaba hace un momento Wilmer, pues obviamente está el ransomware, que es el que más crece día a día, está el phishing e inteligencia social, están los ataques de denegación de servicios, lo que mencionó hace un momento Wilmer también, que se empezó a ver desde hace algunos años, y es el ataque a la cadena de suministros, que los que han trabajado en sectores industriales saben que todo lo que tiene que ver con la configuración de PLCs y todo lo que son líneas de producción eran temas muy seguros hace algunos años y hoy ya encontraron la manera de atacarlos y la manera pues obviamente de afectar este tipo de industrias y pues obviamente las amenazas internas que siempre están presentes dentro de lo que nos ocurre en el día a día. Parte de qué es lo que nosotros deberíamos hacer en una atención de incidentes y pues obviamente esto es como un manual y la guía de si te vas a un 27001 de qué es lo que tú deberías tener y cómo debería estar documentado todo y cómo deberías tú atacar los incidentes de ciberseguridad. Entonces, si tú vas a un documento que generes una política de atención de ataques cibernéticos, pues obviamente vas a encontrar unas recomendaciones iniciales que es actuar con prontitud, activar el comité de crisis, reportar a la dirección de la organización, hacer una valoración inicial y generar el mapa de los stakeholders para empezar a hacer una comunicación interna y ver cuáles son los DRPs que tendrías que empezar a activar. ¿Qué actuaciones ya como tal del equipo de tecnología? Pues obviamente la contención de la amenaza, la detección de la amenaza, la mitigación de la amenaza, la recuperación de la información y al final los aprendizajes. Pero yo creo que los que han vivido un incidente informático, y yo creo que, como lo mencionaba Wilmer, pues obviamente de los más graves es el ransomware, saben que todo esto muchas veces con el estrés, con la preocupación queda ahí en una documentación inicial. Creo que tratar de guiarse y enfrentarlo, pues obviamente siempre va a ser una guía, pero recuerdo cuando me enfrenté al primer ransomware que llevaba un mes en la organización, no tenía el control completo de los proveedores y teníamos una afectación completa de todos los sistemas de información de la organización. El tratar de tener el control, pues obviamente yo creo que lo principal en este tipo de incidentes y sobre todo en un ransomware es cortar la salida, todo lo que es WLAN, porque finalmente lo que se busca es no tener una fuga de información. Muchas veces está el tomar esa decisión difícil de cortar la salida al Internet. Y pues es siempre pensar en, uy, ¿qué le va a pasar a la organización si nosotros cortamos la salida a la WLAN? Pero pues también pensemos en qué pasa en el momento de que haya una fuga de datos mucho más grave de lo que ya se viene presentando. Yo creo que hay veces hay que contenernos, cerrarnos y tomar decisiones difíciles
que muchas veces la organización puede que inicialmente no lo entienda, pero ya posterior a eso sí podemos empezar a entenderlo. Y una vez se materializa el incidente informático, yo creo que podemos tener toda la ciberseguridad que nosotros, todas las metodologías implementadas, podemos estar blindados de la mejor manera, pero pues como bien lo dicen en algunos de los foros en los que yo participo, el 50% de las empresas ya han sido afectadas por algún tipo de incidente informático y el otro 50% de las empresas aún no saben que ya están dentro de su sistema de información y en cualquier momento pueden llegar a ser atacados. ¿Qué quiere decir? Que no se trata de pensar que vamos a estar blindados 100%, sino es qué podemos llegar a hacer nosotros en el momento que se materialice cada uno de estos incidentes. ¿Y por qué dentro de esta lámina dejo el recuperación de la información en negrilla? Porque a la final, después de todo lo que nosotros logremos hacer para contener un incidente informático, viene ese momento en el que tenemos que empezar a restablecer servicios. Y el restablecer servicios se da basado en la recuperación de la información. Yo creo que dentro de ciberseguridad, más allá de todo lo que nosotros podamos implementar, y Wilmer ya nos mostraba un poco de cuáles son las tecnologías que maneja Fortinet en este caso, y como Fortinet hay muchos fabricantes que también lo manejan, yo creo que al final dentro de esa estrategia tiene que haber una muy buena estrategia de backups y también una muy buena estrategia de cómo nosotros vamos a empezar a subir los servicios. Empresas que han sido afectadas por ransomware muchas veces contienen el incidente, creen que ya todo fue mitigado y en el restablecimiento de los servicios cometen uno de los principales errores que se pueden cometer y es sobre una infraestructura que ya fue afectada, pensando que ya hicimos una limpieza, podemos subir los servicios y finalmente puede que el mismo malware continúe todavía dentro de esos servidores, dentro de esa infraestructura, bien sea cloud, bien sea un incidente informático y se va a multiplicar. Entonces yo creo que por eso en este slide lo que pongo es la recuperación de la información y esa estrategia que tengamos de volver a ponernos en productivo. Lo más importante, por lo menos para nosotros que estamos del lado del cliente, del lado del cliente, lo digo yo, que hacemos parte de una organización al nivel de área de tecnología, como lo más relevante a tener en cuenta. Yo creo que dentro de toda la experiencia que nosotros hemos tenido, por lo menos de la que yo he tenido en incidentes informáticos, después de hacer todo el procedimiento, después de que nosotros nos recuperemos, después de que logremos levantar servicios, pues viene el tema legal y es nosotros qué tenemos que hacer y cómo el gobierno colombiano a nosotros nos apoya o cómo la legislación colombiana nos apoya posterior a cada uno de estos incidentes, porque lo que se viene puede llegar a ser una desbandada de demandas. Si hubo una infiltración de información, bueno, todo lo que creo que hay casos que ustedes lo han visto cuando afectaron a CAFAM, cuando afectaron a Colsanitas, a Keralty. Creo que después de que el incidente informático se consuma, después viene toda la venta de información a través de la dark web y empiezan pues obviamente todos nuestros clientes, nuestros proveedores, pues obviamente muchos de ellos a poner las demandas por la ley de protección de datos personales y pues obviamente por la filtración de toda esta información confidencial que se pudo haber dado después de la materialización del incidente informático. ¿Y con qué nos encontramos o a qué llegamos nosotros? Pues a la ley 1273 del 2009. Estamos hoy en el 2024 y todavía tenemos una ley del 2009. Y todos ustedes pueden o son testigos de cómo la industria se ha modernizado, de cómo los ciberdelincuentes se han modernizado y nosotros todavía nos basamos en esto que es un extracto de como tal de esa ley 1273 del 2009, que es la que tiene bien sea la seccional de delitos informáticos de la policía, la SIGIN, y con lo que se basa toda la parte del equipo de Edna Cabrera de la Fiscalía, también en atención de delitos informáticos. Entonces, ¿qué contiene esto? Delitos contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos de sistemas informáticos, factores agravantes de la comisión de los delitos informáticos, infracciones relacionadas con la utilización indebida de la información, aplicación y alcance judicial de la ley de delitos informáticos. Recuerdo que cuando tuvimos el primer incidente informático de este ransomware que les mencioné en algún momento,
Después de que llega el equipo de apoyo de la sección de la SIGIN, todo lo que tiene que ver con delitos informáticos, hacer sus entrevistas, hacer todos sus procesos, pues todo esto ya generan la denuncia como tal, las organizaciones pueden generar su denuncia a través de ellos y esto después pasa a la Fiscalía, a la seccional de delitos informáticos de la Fiscalía. ¿Y con qué nos encontramos nosotros ahí? Pues en alguna oportunidad el cuerpo técnico de investigación, el investigador que asignan para el caso de análisis del ransomware, eh, empieza a pedirme a mí pues una descripción de los hechos, de qué era lo que había ocurrido en ese momento, y pues obviamente eh, tratando de no ser tan técnico para poderle explicar qué era lo que había ocurrido a la persona empieza a pedirme un nivel de detalle mucho mayor, y nivel de detalle es a que le explicara cada uno de los términos que nosotros estábamos utilizando en ese momento. Después de un rato me quedo mirándolo y le hago la pregunta de, no sé, esperaría que una persona que esté tomando una declaración sobre un delito informático estuviera un poco más especializada en el tema. A lo que él me responde es que la semana pasada me asignaron a esta unidad, yo vengo de zona roja y atendiera delitos de lesa humanidad en el Caquetá. Entonces, el tenernos que empezar a enfrentar también con la ley colombiana para poder vernos o para poder tener un respaldo después de un delito informático es sumamente complicado. Es muy difícil poderlo llegar a tener el apoyo por parte de ellos y poder tratar de explicar y que esto prospere. Y el que prospere más allá de que logremos identificar realmente de dónde vino el ataque informático, yo creo que está basado también en que este tipo de denuncias nos puede ayudar de pronto a mitigar también un poco las denuncias posteriores que vienen a las organizaciones después del incidente informático que se vino a dar. Y si las personas que toman nuestras declaraciones, que toman como el análisis o que van a tratar de hacer el análisis de lo que ocurre, no están capacitados de la manera correcta, pues así es muy difícil que esto avance. Entonces, creo que este es uno de los primeros problemas a los que nosotros nos estamos enfrentando cuando vamos a hacer este tema de denuncia ante las entes legales o ante la fiscalía para que puedan avanzar estos temas. También tengo un tema de hace, yo creo que este es uno de los más recientes, y era, no sé, para los que manejan temas de monetización de pauta programática, en algunos de los portales nuestros teníamos una duplicación, por llamarlo de alguna manera, de esos sitios o espacios de pauta programática, y lo que estábamos era, después de un tiempo, nosotros logramos identificar que la monetización de esa pauta programática se estaba desviando hacia unas cuentas diferentes a las de la entidad que deberían ser. Yo creo que este es uno de los pocos casos de éxito, de pronto no lo sacamos mucho a la luz pública cuando lo logramos hacer, que llegaron a buen punto, llegamos inclusive con una legalización de captura dentro del proceso para la persona, logramos identificar quién era la persona que lo estaba haciendo, pero pues el desenlace fue un poco fatal, pero ya es por lo que pasa con la persona después de que es judicializada, pero tuvimos que luchar también contra esta ley 1273 porque el abogado defensor de esta persona trataba de, pues obviamente, interpretar esta ley 1273 para evidenciar que su defendido no estaba incurriendo en un delito informático, sino que simplemente como parte de la compañía en algún momento nosotros fuimos los que les dimos el acceso para que él pudiera hacer los ajustes sobre las plataformas. Pero pues obviamente aquí viene el tema de interpretación de todos los lados y de los abogados y también del cuerpo de la fiscalía para poder llevar a buen término ese proceso. ¿Qué pasa ahí? Pues obviamente nos tocó ser un poco más como acompañar a todo el tema o el cuerpo de la fiscalía. Yo recuerdo que en ese momento nos tocó sentarnos con la fiscal que nos asignaron, tratar de capacitarla en términos de delitos informáticos y tratar de explicarle cómo se diría en términos castizos qué era lo que nos había ocurrido para que la fiscal fuera ante el juez y también en un lenguaje no tan técnico lograra explicarle al juez para que el juez pudiera emitir las órdenes de captura y para que el juez pues obviamente pudiera continuar con este proceso de judicialización y pues todo lo que esto conlleva, porque conllevaría estos delitos informáticos, hasta donde recuerdo, pueden llegar a contemplar penas, creo que hasta 15 años con privación de la libertad.
y pues obviamente la reparación de las víctimas. Logramos llevarlo a buen término, pero pues no fue nada fácil. ¿Y qué es lo que pasa? Yo aquí quiero tocar un punto que me parece sumamente importante y dejando todo el tema político de lado, yo creo que es más una necesidad que nosotros tenemos, y hablo puntualmente de Colombia, de contar con una agencia de seguridad digital, una agencia de seguridad digital que pueda llegar a avalar la profesionalización de los investigadores en términos de ciberseguridad, y pues obviamente que luego pueda llegar a promover leyes y actualizar todas las leyes que tienen que ver con la ciberseguridad para que nosotros como empresas o todo lo que es a nivel Colombia pueda llegar a contar con un respaldo cuando empiece con todos estos procesos legales. En la Agencia de Seguridad Digital, yo creo que hay dos proyectos de ley. Vuelvo y repito, aquí yo no quiero meterme en temas políticos, simplemente estoy tratando de poner un poco en contexto de qué es lo que hay. Es uno que viene que se promueve a través de la Presidencia de la República y el otro que se promueve a través del Senado en cabeza del senador David Luna. Yo creo que estos son los puntos en los que los dos requerimientos que se están haciendo en paralelo pueden llegar a tener similitud, y es que el objetivo como tal que tienen las dos es el de coordinar la política nacional de seguridad digital, vigilar la implementación por entes públicos y privados y coordinar la respuesta de ciberataques que afecten al Estado. Los principios, pues obviamente la participación, una neutralidad tecnológica, cooperación, confidencialidad, entre otros. Una estructura general, una entidad descentralizada dentro de la rama ejecutiva y autonomía financiera y presupuestal. Ambos proyectos apuestan por un directorio y un consejo directivo formado por ministros y altos funcionarios. El presidente elige el director de la agencia a partir de una terna propuesta por el consejo. Aquí la única diferencia es que entidades o ministerios conforman el consejo. La Agencia de Seguridad Digital no tendrá funciones de policía judicial, inteligencia o monitoreo de Internet. Y estos son los puntos en los que las dos propuestas hay diferencias y no logran ponerse de acuerdo para impulsar una sola y que realmente Colombia pueda llegar a contar con una agencia de seguridad digital. La propuesta de gobierno, pues obviamente incluye asuntos espaciales, que desde mi punto de vista desvirtúa un poco lo que se pretendería con la agencia de seguridad digital. Entrega los reportes al legislativo, entrega unas sanciones más severas y está adscrito al DAPRE. Y la que se está promoviendo en el Senado, pues incluye protección de datos, no incluye asuntos especiales, y la propuesta de ellos es que sea adscrito a MINTIC. Esto un poco para, yo creo que ponernos nosotros también en contexto. Herramientas tecnológicas de proveedores existen muchas, pero también nosotros tenemos que ver cómo enfrentamos cada uno de estos incidentes informáticos. Quería poner un poco en contexto a nivel legal Colombia que tiene y ver que ustedes también se den cuenta lo atrasados que estamos en materia legislativa en términos de ciberseguridad, que eso también nos hace vulnerables ante el mundo, el no tener una política sólida ante los incidentes de ciberseguridad. Recuerdo que hay una empresa que se llama Citum, creo que es de Telmex, que está solamente en México y maneja todo lo que tiene que ver con ciberseguridad. Hablaba de que lo que se hace después de un ransomware, pues obviamente todas las empresas que no se han visto afectadas es tratar de sacar los IOCs y pues obviamente pedir que sean configurados dentro de sus plataformas de ciberseguridad para que ese incidente que ya se materializó en alguna empresa, ese zero day, pues obviamente no vaya a caer en otra organización. Y ellos botaban un dato interesantísimo, y es que solamente el 1% aproximadamente de un incidente que es zero day se puede ver replicado en otra industria. Quiere decir que en un 99% un zero day no se va a replicar en ninguna otra empresa después de que sea afectada. No quiere decir que los IOC no sirvan, sino simplemente pues ya conocen que esa es nuestra práctica, de ir a simplemente configurar los IOC dentro de nuestras plataformas. Yo creo que un poco es en estos casi 20 minutos que ya voy a estar hablando, es contarles un poco la experiencia, es decirles que no existe como una receta en términos de ciberseguridad. Creo que todas las empresas son mundos diferentes y creo que
el nivel de riesgo al que se enfrenta cada una de sus empresas en los activos digitales o activos de información es diferente, y creo que eso hace que cada una de las empresas tenga que analizar cuál es su mejor estrategia de ciberseguridad. Recuerdo hace algún tiempo una industria pidió una asesoría para temas de ciberseguridad, y le llegó una primer cotización de una empresa pequeña de ciberseguridad como para establecer sus controles básicos e implementarlos, como de 300 millones. Se lo pasaron a una de estas Big Four para que les dijera, ¿ustedes qué opinan de esto? Y ellos le mandaron todo lo que fue una política CISO, y les estaba cobrando casi 10 veces lo que había cobrado una empresa pequeña, a la empresa pequeña de ciberseguridad. A lo que yo voy es, cada uno de nosotros dentro de nuestras organizaciones tiene que empezar a hacer su análisis propio y establecer cuál es la mejor estrategia de ciberseguridad para tratar de mitigar el riesgo, porque muchas veces una inversión alta puede llegar a ser mucho más costosa que el riesgo una vez materializado. Creo que eso también pasa por un tema económico, y los que somos cabezas de tecnología en las organizaciones sabemos que el presupuesto también juega en contra de la implementación de estas prácticas. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. Muchas gracias, muy buena tu presentación y tu punto de vista. Le recordamos, en el chat está abierto para ir colocando las inquietudes. Invitamos a Manuel para que inicie su presentación de su experiencia. Manuel. Perfecto, Eduardo. Muchas gracias. Permítanme, ya voy a compartir mi pantalla. No estamos escuchando tu audio, Manuel. Listo. ¿Están viendo mi pantalla? Manuel. Sí, está bien. Perfecto. Muy bien. Señores, muy buenas tardes para todos. Un gusto saludarlos. Me siento feliz de poder compartir con ustedes el día de hoy. Muy interesantes todas las intervenciones que mis compañeros han desarrollado la noche de hoy. Voy a buscar ser concreto en ellas porque pues ya llevamos un tiempo conversando, y adicionalmente buscaré referirme a otra serie de aspectos que no han sido cubiertos. El primero, en este momento estamos en una industria 4.0, era digital, en donde ya el mundo digital y el mundo real se acercan. Se acercan porque finalmente a través de la automatización ya empiezan a adentrarse los asuntos tecnológicos en otra serie de escenarios, como lo son los sistemas de control industrial, en donde ya un problema de funcionamiento de tecnología que antes simplemente redundaba en que se cayó un servidor o dejó de funcionar un backup o el procesamiento de información, ya puede redundar en asuntos como se fue la energía en una ciudad, en un hospital ya no está fluyendo los gases que mantienen en vida a las personas, entre otras. Aquí, por supuesto, nos lleva a hablar de una convergencia entre las tecnologías de información y las tecnologías de operación, y la convergencia entre sistemas automatizados y en general ya no centrados en un punto que no tienen interacción con nadie, sino que en general son abiertos, que tienen en general conversación con cualquier tipo de escenarios, cualquier tipo de sistema y en general cualquier tipo de entidad. Y esto se ve reflejado en los nuevos modelos de negocio, ¿no? Modelos de negocio que hace pues que compañías digitales y las startups tecnológicas efectivamente aumenten, y ahí empecemos ya a experimentar los problemas de seguridad que ya empiezan a llegarle a todos ustedes, en general usuarios de tecnología. ¿Y a qué nos referimos con esto? Vamos a hacer una pregunta muy sencilla. Señores, ¿a ustedes los han hackeado? Unos dirán,
Puede que sí, puede que no. Pues vamos a meternos aquí en un sitio sencillito, haveibeenpwned.com. Los invito a ustedes a que lo hagan en la comodidad de su casa y empiecen a verificar si sus datos personales a través de estos nuevos modelos de negocio han sido comprometidos. Yo voy a colocar mi correo personal. Y entonces, si ustedes ven mi correo personal, pues efectivamente ha sido comprometido en muchos sitios, particularmente en 16 ataques. Y aquí empiezan a evidenciarse todos los ataques día, año, en la cual pues efectivamente se surgieron. Y entre otras, esto empieza a crear una serie de retos muy complejos porque puede que haya una gestión de datos personales, una legislación muy aterrizada, muy particular, muy concreta, en donde efectivamente pues ya haya certeza del fin, que es la protección. Sin embargo, respecto a la tecnología y en general a la situación de atacantes, eso va a años luz. ¿Por qué? Porque ya no hablamos de incidentes particulares, sino que hablamos de grupos al margen de la ley que nos están atacando. Es decir, tenemos adversarios. Ya no es simplemente ese ente abstracto, malware, que por alguna circunstancia entró y nos destrozó. No, significa que hay alguien que con toda la intención, premeditación y alevosía está entrando a estropear mi infraestructura, a causar de forma deliberada una, algo irregular en mi compañía, al mejor estilo de los grupos al margen de la ley en seguridad física, que creo que no tengo necesidad de adentrarme en lo que implican. Por eso entonces ya necesitamos contar con otro tipo de profesionales. ¿Por qué? Porque es que ya no es el profesional de ciberseguridad que sabe a partir de de este problema de seguridad voy con este parche ya y solventé el problema. No, y aquí necesito personas que estén en capacidad de poder proteger a la organización de una manera distinta. Ejemplo, ¿será que podemos impedir que alguien que efectivamente ingresa a la organización pueda expandirse? Y ustedes dirán, pero ¿cómo es posible? Es que eso ocurre. Normalmente en todos los ciberataques, por ejemplo, hoy cayó la organización X y entonces le cifraron todos los sistemas. Y entonces toda la organización empieza a decir, ¿qué pasó en los últimos 5 o 10 días? No, no es en los últimos 5 o 10 días. Vaya, devuélvase por lo menos en los últimos 2, 3 años. En mi experiencia en la atención de ciberataques, al devolverse, hemos encontrado el paciente cero, en donde efectivamente se hizo el compromiso inicial, por donde entró el atracante y vemos cómo empieza a pasearse por toda la infraestructura tecnológica con toda la calma, con todo el juicio, determinando en detalle cuáles son los objetivos de valor para ya en el momento adecuado capitalizarlo. Y es que finalmente las tecnologías ya sabemos que tienen impacto, permiten a la organización ganar dinero y si finalmente empiezan a tener problemas, pues la organización tiene dificultades incluso en su supervivencia. Y recordemos que igual la tecnología en este momento es un motor de desarrollo incluyente y de creación de igualdad, sobre todo en el desarrollo sostenible. Y escenarios como la interoperabilidad en esta industria 4.0 empieza a ser una cosa compleja porque, por ejemplo, tenemos más puntos de falla. Ejemplo, los buses de integración que tenemos al interior de nuestras compañías. Los buses que tiene SAP, TIBCO, el mismo Azure con los API Gateways, entre otras. Por eso necesitamos tener claridad de qué es lo que está pasando en nuestra infraestructura. El concepto de visualización se vuelve clave, porque si yo no sé qué está pasando al interior de mi red, al interior de mis servicios, pues finalmente no voy a tener claridad de cómo protegerme y como estamos hablando de que tengo un actor malicioso, no simplemente un software limitado en funcionalidades, sino alguien que está ejecutando órdenes para causarme algún impacto. Entonces
necesito hablar incluso de estrategias de guerra cibernética, ciberdefensa. ¿Cómo voy a lograr proteger mi infraestructura, mis servicios en tiempo real y de forma descentralizada y autónoma del resto de integraciones que yo tengo en toda mi infraestructura? Recordemos que el core de la organización de Industria 4.0 son los servicios que finalmente se brindan a través del ciberespacio con posibilidad de acceder en mundo virtual datos y con accionables que finalmente se ven representados en bienes y servicios físicos, con lo cual ya empiezo a tener otro tipo de impactos. Y por supuesto, ya cada vez la modularidad de la oferta es mucho más grande, por lo cual la facilidad de ciberataques y de fraudes se multiplica. Ahora, aquí empezamos a tener una serie de retos importantes y relevantes para nuestro negocio y para, en general, todos aquellos ejercicios de transformación digital que ejecutamos para nuestras compañías. Primero, ¿cómo sabemos que al otro lado la persona que está ejecutando la transacción efectivamente es quien dice ser y no otra persona? Y eso no solamente funciona para los clientes, sino también para los mismos empleados. ¿Cómo voy a protegerme del fraude interno, de ciberataques, si no sé cómo identificarlo adecuadamente? Y aquí nos empezamos a enredar con choques contra la experiencia de usuario, porque el personal de seguridad piensa que si pone 6, 7 controles seguidos de autenticación, pues eso es una cosa maravillosa. Sin embargo, eso le quita la usabilidad. Entonces, tenemos que balancear experiencia de usuario con el negocio. Tenemos que hacer viable el negocio con algún grado de tranquilidad importante y relevante. Aquí adquiere relevancia, por supuesto, la importancia de la gestión de datos personales y privacidad de los usuarios, en donde vemos que todavía en la industria el tema de privacy by design todavía no es un estándar. Todavía se ve como un tema que hay que cumplir en su menor expresión, pero hay que cumplirlo. Todavía se menosprecia lastimosamente. Y eso, entre otros, se ve representado en todos los servicios de terceros que en general todos tenemos. Aquí ya empiezan a experimentarse hechos complejos en donde si tengo un contrato con X servicio de outsourcing y mi proveedor cae, pues a mí no me pasó nada. Sin embargo, si mi proveedor de contact center fue presa de un ransomware, pues se llevó mi servicio al cliente enterito con él. Entonces, ya ahí empezamos a caer en una serie de retos importantes y relevantes que creo que los hemos visto en muchas historias aquí en Colombia, con servicios de contact center, bancos, pasarelas de pagos, redes bancarias, que son presas de ataques cibernéticos. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Cómo nos protegemos de eso? Sobre todo con la responsabilidad civil contractual y no contractual. Es bien complicado y es uno de los retos indispensables que hay que trabajar, porque eso se nos lleva el negocio por delante. Aquí tenemos que hablar de pólizas de riesgo cibernético, porque finalmente esa afectación al negocio tiene que verse recuperada de alguna manera, porque estamos hablando de información en tiempo real y ser capaces de evitar que información confidencial crítica para el negocio se fugue. En general, ¿qué pasa en las organizaciones? Cada vez son menos las compañías que efectivamente nunca han experimentado incidentes de seguridad. Esta es una encuesta hecha por ISACA este año, correspondiente al año 2023, por supuesto, en donde tenemos que el 11% de compañías pues no han experimentado. Sin embargo, pues ya eso nos lleva a un 89% del universo, que ya pues se convierte en algo considerablemente grande, y en donde el core es que el último año, en general, el universo de compañías, en un 56%, pues efectivamente ya ha experimentado cosas. Y entre otros lo podemos ver, por ejemplo, con los ataques masivos de ransomware que aquí han pasado en el país, en el cual no es menor el número de empresas afectadas
y que por supuesto seguirá pasando mientras desde tecnología no se tomen las acciones para asegurar y gestionar todos estos servicios. ¿Y cómo pasan estos ataques? Señores, estos ataques pasan por una serie de asuntos que no vamos a poder impedir nunca jamás. Voy a enumerar los más críticos acá. El primero, las vulnerabilidades de seguridad. En un mes, tranquilamente, en una organización de un tamaño de 200, 300 servidores y más 50 equipos, en virtud de solo el software de Microsoft, pueden estar hablando de unas 400 a 600 vulnerabilidades. Y en las cuales, si hablamos de otra circunstancia que tampoco nunca va a cambiar, y es que todos tengamos tecnologías legacy en alguna parte, pues eso va a implicar que siempre, sin excepción, voy a tener un espectro de riesgo en el cual nunca lo voy a solucionar, siempre va a estar ahí y que por tanto el atacante va a tener siempre un espacio listo para entrar. Ahora, si nunca lo voy a poder solucionar para quedar siempre al cero, entonces, bueno, eso nos deja en un espectro en el cual ya tengo que es prepararme para poder abordar el riesgo y controlarlo rápidamente. Otro, por ejemplo, que nunca, nunca, nunca jamás se va a poder gestionar es la vulnerabilidad inherente al ser humano de darle clic a cualquier cosa que le manden. ¿Por qué? Por la curiosidad, por ese manejo psicológico que todos tenemos cableado aquí y que no hay nada que podamos hacer al respecto. Y todos ustedes dirán, pero es que hacemos campañas de seguridad, lo logramos. Sí, y las organizaciones que efectivamente hacen un trabajo envidiable de clase mundial tienen el 15% de sus usuarios que le dan clic. Y en lo normal, por ejemplo, en las empresas de servicios públicos domiciliarios de energía, es que el 52% de las compañías, efectivamente, todos son proclives a darle clic. Entonces es tan simple como que el atacante, desde el ámbito de la información publicada en Internet, vaya y busque usuarios, como en el sitio web que les mostré, busque las claves que de ahí se hackearon y se fugaron, explora un poquito más del usuario, manda un phishing, obviamente ligado a un malware, pero el usuario da clic, se acciona, se explota el malware y ya, sigue para adentro. Tan simple y llano como eso. Ustedes dirán, pero es que finalmente es imposible que, que se den cuenta de mis correos electrónicos. Eso no se puede. Entonces, aquí ya nos venimos perdón, a otras cosas. Ay, espérenme un segundo. Perdón, voy a meterme por acá. Miren esto. Espérenme un segundo que estoy aquí. Ay. Les quiero mostrar aquí. Aquí está. Permítanme, ya les voy a mostrar aquí. Comparto. Aquí. Busquen cualquier compañía. Ejemplo.
una compañía pública, Empresas Públicas de Medellín. Y entonces le muestra, tengo 178 direcciones de correo electrónico y todas verificadas. Vamos a mirar otra compañía. Otra, presidencia.gov.co. Miren, 221 direcciones de correo verificadas. ¿Qué les quiero decir con esto, señores? Eso ya existe. Entonces, con vulnerabilidades como esas, ¿qué tiene que pasar? Necesito impedir que el incidente siga su curso. Es decir, me puede llegar incluso hasta el paso 5, paso 6. ¿Con eso qué hago? Impido que efectivamente ocurra, se despliegue y con eso finalmente impido que el impacto siga al interior de la organización. Recordemos que el perímetro no existe más. Hay inteligencia artificial y efectivamente se trabaja en temas que son importantes de automatización y que incluso tenemos adversarios que son la misma inteligencia artificial y que ya tenemos que asegurar los datos y no los dispositivos. Cuando tengamos amenazas, creo que hay 4 temas importantes y relevantes que tenemos que trabajar, que son afecta la operación del negocio, la reconstrucción de información, implica una posible crisis reputacional, implican impactos financieros de corto, mediano o largo plazo. ¿Sí? Otras preguntas. Siempre tengo que estar dispuesto a perder por riesgo cibernético, por un lado o por el otro. Nunca voy a ganar. Puedo minimizar la pérdida. ¿Cuánto estoy dispuesto a perder por ese riesgo cibernético? Tengo que mirar. Tengo que balancear experiencia de usuario con medidas de seguridad. Tengo que tener seguridad orientada a los datos y no a tecnología. Tengo que tener claro la responsabilidad de terceros. Y por último, la ciberseguridad es un habilitador de tecnología y no una razón para no aprovechar. Con eso cierro mi intervención. Preguntas o inquietudes. Muchas gracias, Manuel. Ya están colocando algunas preguntas en el chat. Vamos a terminar esta parte de las presentaciones con la participación de Jaime. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Muy bien, Jaime, sí. Entonces me pongo aquí en vista moderador, me dicen cuando están viendo la presentación, que está ya muy tarde, entonces voy a hacerle muy rápido para que sea poquito, ¿ok? ¿Ya se ve? Todavía no. ¿Ahí? Ya, ahora Bueno. sí. Bueno, todos, saludo a Listo. todos, muchas gracias por invitarnos a esto, creo que es muy útil, creo que ya está muy tarde y creo que hay poquitas personas, no sé cuántos hay, pero bueno, aquí vamos. Yo viví un ataque informático y yo dije, voy a tratar de compartir a los compañeros cómo se siente un ataque de estos de ransomware. Pues es chistoso porque eso vos empezás a ver que un servicio cae. Ransomware, recuerden, lo que busca es secuestrar la información y para conseguir dinero. Eso es un negocio, eso no es un ataque terrorista. El ISIS buscó a tu empresa, no, también puede pasar, pero lo más probable es que haya una empresa que quiera sacar plata y vos tenés caja, tenés plata, tu empresa tiene plata y pues ellos lo tienen. Y una forma es que secuestran tus datos. ¿Y cómo los secuestran? Pues encriptan los datos, encriptan los archivos. Eso es básicamente el principio de eso. Y solo ellos tienen la clave para desencriptar. Entonces los servicios empiezan a caer. ¿Por qué? Pues porque los servicios necesitan alguna vez ir a disco, muy frecuentemente ir a disco a leer algo, y como el disco, ese archivo ya está encriptado, pues cae. Entonces, eso no es tan fácil porque eso no es que aparece de pronto un día ya el letrero, tener ransom, pero eso va a aparecer más tardecito, pero al principio no, vos ves que un servicio se cae y luego que cae otro, etcétera. Y cuando cae un servicio, ¿uno qué hace? Pues entonces los sistemas de alta disponibilidad pues vos y lo levantan, lo cual empeora las cosas porque menos que te das cuenta, ¿ya? Entonces, se siente así, se siente que se cae uno y luego se cae el otro, ¿ya? Entonces, una buena práctica es, bueno,
¿Qué tengo que hacer si se cae el servicio? ¿Lo ignoro y lo dejo ahí en el log y lo miraré en un mes? ¿O realmente reviso qué tanto están cayendo los servicios y por qué están cayendo? Y sobre todo saber mapear ese servicio qué datos necesita en disco para poder saber que, para poder mirar, se cayó el servicio de manera automática, revísele los archivos a ver si alguno está encriptado. ¿Ya? La otra cosa que pasa es que vos querés entrar, pues se caen varios servicios. Antes voy a entrar pues como administradora a manejar ese servicio y tu password ya no es. Eso es lo segundo que vos sentís. Entonces, ¿vos qué haces? Pues entras al directorio activo a tratar de cambiar el password de ese usuario y tampoco puedes entrar al directorio activo. Así es como se siente eso. Eso es lo que se siente. Y pues es desesperante porque empieza todo a caerse y ya no tienes acceso y bueno, etcétera. Y obviamente atacan el directorio activo por razones obvias, pues porque ahí la buena práctica es que todo esté centralizado en el directorio activo y sigue siendo una buena práctica, pero también es una oportunidad. La verdad que yo me acuerdo de un caso de un ladrón aquí en Cali que andaba por la calle y te veía una señora y le decía, señora, allá adelante hay unos ladrones, por favor meta todas sus cosas en la bolsa, en la bolsa, y luego una cuadra más adelante le robaba la bolsa, la cartera. Es como el principio, el mismo principio, entonces pues atacan el directorio activo, es lo que más atacan. ¿Ya? Em, ¿Cuándo comenzó el ataque? Estoy hablando de experiencia propia, ¿no? Aunque he cortado muchas cosas de aquí, pues el ataque no empezó el día que vos viste que se cayó un servicio, ni tampoco cuando no pudiste entrar. Eso es el final. Eso es para que vos te des cuenta que te atacaron. Es la única razón. Eso empezó como 6 meses antes, así como contaban los compañeros ahora. El ataque fue en noviembre en el caso nuestro, y en mayo, después de que levantamos todo, muchos meses después supimos, mira, el más atrás que vamos es en mayo, así como dijeron ahora. Cogieron una niña que tenía derechos de administrador sobre el directorio activo, y entonces le mandaron un phishing, y entonces la niña cayó, no tenía doble factor de autenticación para entrar como administradora a los servidores, y la observaron durante un tiempo, observaron cuando entraba, y luego entraron, y ahí queda implantado un software que le puede mandar comandos, y ese software hace cosas adentro, y ya ahí ya para adelante es papita para el loro. Entonces los administradores son la embarrada, pues eso hay que cuidarlos mucho porque ellos no pueden tener acceso sin doble factor de autenticación. Esa es una sugerencia que hago porque sí nos demostró que era muy poderoso eso. Y bueno, también los logs se pierden, ellos también atacan los logs porque también quieren confundirte respecto a qué fue lo que pasó. Entonces, el director activo, los logs, el backup, toda esa vaina le dan durísimo. Y eso empieza en mayo, y así como decían los compañeros, estos son profesionales, a uno te ataca uno, te atacan 20, y son empresas diferentes, cada una especializada en algo. Entonces hay una empresa especializada en descubrirle que el password a usuarios en los emails, así como mostró el compañero ahora. Y eso lo ponen en una action en la Deep Web, y entonces ahora viene la segunda capa. El segundo grupo es el tipo que es en la empresa son varias empresas, hacen auction ante esa información, y ahora esta empresa que se dedica a identificar quién de todos esos que ya le tienen el password es un administrador. Y esos hacen ese trabajo y venden eso. O sea, yo tengo, estos son administradores de ciertas empresas. Y así sucesivamente ellos se van pasando, hay otra empresa y cada a explotar. Entonces dicen, no, yo ya logré entrar, entonces yo vendo esa información. ¿Cómo logré entrar? Ya le tengo instalado el malware ahí. No es el malware, es un software que permite que yo le ande comandos. Y ese a su vez vende esa información y así se va. Entonces, a uno te ataca uno, te atacan muchísimas empresas. Es una muy buena práctica, por supuesto. Bueno, eso va hasta el final, ¿no? Entonces, bueno, esto no es una pera en dulce, es muy complejo, hay mucho dinero ahí y todo el mundo lo quiere hacer. ¿Ya? ¿Cuándo debimos de haber reaccionado por primera vez? ¿Cuándo es la primera vez que usted das cuenta que algo está pasando? No es cuando se cae el servicio, eso como le digo, al final, 6 meses después. Es cuando empiezan a aparecer cosas en la Deep Web. Ahí es cuando usted das cuenta que algo está pasando, que hay una referencia, porque para poder vender porque ellos hacen eso es para vender la información, ¿cierto? Entonces, si yo quiero vender la información, vea, tengo el administrador de la empresa de servicios públicos de Medellín, se llama fulanito de tal, y tengo el password y puedo entrar como administrador, ¿quién me compra eso? Y entonces, ellos están vendiendo. Entonces, tú tienes que volverte un comprador. Si tú tienes gente escuchando en la Deep Web, qué información hay de tu empresa, y te cuento, eso, la Deep Web tiene 50.000 niveles, eso no son dos, hay 10, 20, cada uno más sofisticado. Además, si vos entras, si ya los que han navegado por Thor, que sugiero que todos los CIOs sepan ya navegar por Thor, pues, ¿por qué? No, pues para que vean cómo funciona esa vaina, pues entonces eso no es que hay un Google allá, eso no funciona así, eso hay unas páginas, los links se caen,
no son una navegación nada normal, es con una cosa que se llama .onion, y entonces eso solamente lo abre Tor, no lo puedes abrir en otro navegador, y bueno, mil enredos, pero hay alguien que usted contrate tiene que estar haciendo eso, y no vas a contratar a la gran empresa porque esa no lo puede hacer. Porque esa está identificada en la Deep Web que cualquiera que llegue por allá no le van a dejar entrar a ningún lado porque no tiene que volverse amigo de la gente que ataca, de las empresas para poder participar de los auctions. Es complejo, entonces hay que saber a quién contratar. Esto es lo que les mostraba pues de los 3 niveles, pero hay muchos más. Entonces, toda empresa seria debe tener observadores de qué hay de su empresa en la Deep Web y eso es todos los días. Todos los días, así como mostró el compañero ahora, salen, tenemos estos emails y yo todos los días dice, tenemos estos administradores y todos los días yo ya rompí el administrador y otros, y hay que revisar todas esas options, a ver qué hay de tu empresa. Otro aprendizaje que vivimos muy duro. Vos, después de que te atacan y que pasas vos y que caen los servicios, pues tú quieres revisar cada servidor y te das cuenta que hay servidores que no tienes acceso. Hay servidores que tenés eso encriptado. Si tienes acceso, pues está todo encriptado. Hay servidores que tenés ambos y hay servidores que vos no ves ni que tengas problemas de acceso ni que estén encriptados. Y vos decís, ay, pues madre, qué berraquera. Se salvaron los servidores, entonces yo con esos rescato la información de los otros, porque es que vos tenés 200 servidores en producción, pues imagínate que desde los 200, 180 están así, o encriptados o sin acceso. Entonces te quedan 20, con los 20 tienes que montar lo crítico, ¿cierto? O activar el DRP en otro lado, ahora hablamos de eso, porque cualquier cosa que haya una comunicación con tu DRP, con tu otros datacentros, pues eso también lo investigaron, fueron 6 meses, eso no te atacaron un día, te atacaron meses. Y es así como dicen los compañeros, nosotros vimos como un día iban para acá, otro iban al antivirus, otro día a nosotros nos atacaron a nosotros, atacaron a una sede amiga, que teníamos un directorio común porque éramos el mismo NIT, y entonces había el director activo estaban, ¿cómo se dice? Tenían una relación de confianza, entonces el administrador de allá con el administrador de allá pudieron pasarnos a nosotros no, eso fue el otro lado. Pero durante 6 meses recorrieron la red, revisaron qué teníamos, miraron las versiones de los antivirus, miraron cómo hacíamos backup, cada cuánto, de qué forma, de todo, dónde teníamos la información replicada, todo lo sabían. Entonces uno ve eso, ve unos servidores que están chéveres, ay, con eso me salvo. No, no, tampoco, ninguno sirve, ninguno. Porque ese que está a salvo, cuando vos lo activas, después de 2 horas vuelve y se activa y vuelve y hace cosas y vuelve y destruye. Entonces, lo que decían los compañeros, me uno. Toda tu infraestructura queda en duda. No puedes levantar nada. Entonces, es complicado. ¿Ya? ¿Qué se salvó? A la otra sede, por ejemplo, le afectaron mucho el correo. A nosotros no, pero porque nosotros obligamos a que todo el mundo tenga que tener doble factor de autenticación. Eso era todo el mundo. Y entonces, pues yo les digo, esa vaina funcionó. Lo que tenía doble factor de autenticación no se afectó. Eso es un must, eso no es un sí, lo voy a pensar. No, no, todos los servicios suyos de correo, los administradores, ni pues el berraco pueden acceder con cuentas del directorio activo a los servidores, eso nunca puede pasar, pero tienen que ir con usuario y password y con doble factor de autenticación. Tiene que ser así, de lo contrario estás dejando un huecazo. Varias cosas no se afectaron, por ejemplo, Salesforce no se afectó, Panopto, que también son, todos son servicios en la nube, ninguno se afectó. Les cuesta mucho más trabajo llegar allá. Bueno, había muchos elementos ahí que les digo, no digo entonces hay que subirse todas las nubes, no, tampoco, les digo que eso no se afectó. Y el ataque a nosotros fue durísimo, ¿ya? Un tema que no han hablado los demás compañeros ya para terminar, el seguro. Entonces uno no piensa en el seguro después del ataque, eso hay que pensarlo antes del ataque. Pero también tiene sus trampas el seguro, porque el seguro te dice, imagínese nosotros con 200 servidores en el piso, y empezando a levantar para poder poner a operar y nos dicen, no, 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 no toque nada, porque es que usted me tiene que probar a mí que usted recibió un ataque informático. Entonces, si no tienen seguro, seguro, pues vaya y cojan uno, esa es la primera sugerencia. Pero la segunda es que revisen la documentación porque usted no puede esperar a que de Bogotá le manden un experto que mientras lo escogen, la empresa de seguros, y entonces han pasado 5 días y vos con toda la infraestructura ahí quieta porque es que no puedes tocar nada, porque entonces el seguro se enoja y dice que es que vos no puedes tocar nada porque entonces no pueden demostrar que te hicieron un ataque informático. Imagínate. Entonces revisen sus contratos del seguro, del ciberseguro, ¿cierto? Sí, qué cláusulas tiene, porque usted tiene que poder reaccionar rápido, no puede esperar a que el seguro. Hay que ver cómo demonios
se escribe algo lógico. ¿Cómo se demuestra? Pues imagínate, hay que hacer un sistema de traceo, hay que contratar forenses. ¿Cuánto demora un forense? Además no tenés backup, no tenés servidores, no tenés dónde trabajar. ¿Cuánto demora eso? ¿Ya? Y mientras tanto, que no, el rancho ardiendo. Entonces, tampoco te cubre. Después, bueno, pasó el tiempo, ya estás arriba, bueno, vamos a recuperar la plata porque esta vaina nos costó un cojonal de dinero y vas a pedir la plata y te dice, no, qué pena con usted, yo solamente le cubro lo que usted invirtió antes del ataque, no lo que tuvo que hacer para levantarse, ni lo que tuvo que hacer para cubrir los huecos del ataque. Es que yo tenía un firewall de y ahora tengo este otro, Fortinet, para ayudarle al primero que habló, pues. No, nada de eso va a ir en el seguro, a menos que usted lo haga antes del ataque, antes cuando esté negociando. Entonces, es un complejo, es un momento muy berraco. Para resumir, doble factor de autenticación, eso nos funcionó. Segundo, usted tiene que estar monitoreando su app Deep Web todo el tiempo y luego eso hay que hacerlo adecuadamente. Una cosa que nos funcionó mucho es que teníamos, a los usuarios le hemos dicho, use OneDrive, pero puede ser cualquiera. Bueno, el ataque de ransomware lo que hace es encriptar los archivos. ¿Cómo se encripta un archivo? Pues vos creas un nuevo archivo, el software crea un nuevo archivo y copia y borra el anterior, así es como funciona. Pero resulta ser que en OneDrive tú puedes entrar y le dices, venga, muéstrame los que se borraron ayer. Y aparecen, te le decís, tráigamelos. Entonces el archivo que se borró no está encriptado. Entonces, si tus usuarios y la política de la empresa es todo el mundo escribe en OneDrive, en Google Drive, o en algún drive de esos, usted lleva el 90% del problema, o el 50% del problema con sus usuarios sin problema, porque los dice a todo el mundo, véalo, si usted tiene un archivo importante para poder operar, entre aquí, hágale clic derecho y recupere el archivo ayer y ya, eso es todo. El ciberseguro, que ya verán cómo es, el backup del backup, porque te van a tirar a eso, el DRP, que es separarlo, antiphishing, el resto sí es lo obvio, pues, ¿no? ¿No? El punto es que si usted cree que no lo van a atacar, mi sugerencia es, hágame un plan no para evitar que lo ataquen, bueno, también tienes que hacerlo, pero más bien hazme un plan para levantarse rápido. ¿Y cómo hago ese plan? Imagine que no tiene nada. Ese es un buen mecanismo para preparar. ¿Por qué? Porque es que no tengo el backup, porque es que no puedo confiar en los servidores. Entonces, la lógica sería que yo con los servidores los formateo de cero y luego le monto algo, le monto la copia que está en texto. Por ejemplo, una buena práctica pudiera ser tener el backup de la base de datos, pero en texto, en archivo texto. ¿Por qué? Porque el archivo texto es difícil, pues se abre con cualquier cosa, lo puedes mover para un lado y para el otro, no con una extensión rara que tenga que pasar por un software. Porque tiene que pasar por un software, entonces es atacado. Bueno, no me quiero demorar más. Si alguno necesita una charla más profunda, con mucho gusto hable conmigo. No está el correo, pero seguramente aquí en CIO nos encuentras. Muchas gracias a todos. Espero que les sirva. Muchas gracias, Jaime, por contar tu experiencia compleja de ese ataque y la angustia, yo me imagino, ¿no? La angustia que se vive cuando tú empiezas como a darte cuenta que hubo realmente un ataque que te complica todo. Entonces, así es. Muchísimas gracias por contar tu experiencia. Bueno, vamos a levantar algunas preguntas que ya en parte han sido respondidas en el chat, pero igual, para que queden los temas, para que todos lo puedan escuchar. Esta pregunta de Brian Neira, que dice, ¿qué arquitectura es seguridad bajo la filosofía de Zero Trust se recomienda para una empresa donde el 95% de sus servicios y sistemas son SaaS y solo un 5% son on-premise? Entonces, si quieres, Wilmer, comenta tú primero y después le damos la palabra a los otros que quieran comentar. Claro que sí, la respuesta creo que adecuada puede ser una arquitectura que utilice un esquema como SASE, Secure Access Service Edge, que básicamente, imagínense, es como un servicio, imagínense que es un conjunto de servicios de seguridad, de ciberseguridad, que se encuentran también en la nube. Y cuando una persona, imaginémonos, se encuentra de forma remota y quiera consumir un servicio
de nuestra empresa, pues pasa por esa gran nube de seguridad y se le aplican diferentes filtros de seguridad, y de esa manera podemos establecer conexiones utilizando Zero Trust y validando, por ejemplo, postura de la máquina, validando el tipo de usuario que está haciendo uso de esos servicios, y entre otros perfiles de seguridad. De esa manera puedes lograr un esquema de seguridad aplicado al entorno que planteabas, Brian. Ok. No sé si alguien quiere hacer un comentario. Corto, Jaime, Luis Felipe, Manuel. Eduardo, sobre lo que menciona Wilmer, lo siento. Sobre lo que menciona Wilmer, yo quiero mencionar dos cosas. Primero, para poder montar una arquitectura Zero Trust es primero indispensable saber quién tiene que tener acceso a qué cosa. Eso parte de la existencia de una claridad indispensable ante gestión humana de los roles y perfiles de los usuarios al interior de la organización. Si eso no existe en la organización, es virtualmente imposible llegar a un esquema de Zero Trust correctamente implementado. Y segundo, es importantísimo que haya una arquitectura completa de single sign-on en toda la compañía, es decir, no pueden existir usuarios locales en ningún otro lado, de tal manera no van a presentarse inconsistencias, porque de otro lado se vuelve absolutamente inmanejable la situación y se llenaría de una cantidad de latencias el proceso que claramente irían en contra de la experiencia de usuario. Gracias, Manuel. Bueno, aquí hay otra pregunta de Jorge Eliezer Mendoza, que hablaba que desde la perspectiva de la industria 4.0 y con el crecimiento que se está evidenciando en los equipos de OT, los cuales cuentan con capacidades cada vez más avanzadas, los modelos de ciberseguridad actuales para plantas productivas debería de cambiar. ¿Qué tan recomendable es seguir bajo la mirada del modelo de Purdue y la IS 62443? Absolutamente recomendables, por cuanto el modelo de Purdue es ajustado al modelo de segmentación que normalmente prima en cualquier sistema de control industrial, y el 62443 podemos pensarlo como el equivalente a la 27002, que establece los controles de ciberseguridad que son requeridos para la gestión del riesgo cibernético, y es una norma pues extremadamente grande que contempla múltiples aristas. Ahora bien, para efectos de articularlo de forma transversal con la estrategia de ciberseguridad de la organización, es decir, tener en el mismo punto tecnología de información y tecnología de operación, sí sería importante involucrar modelos como por ejemplo lo es el C2M2, en donde toma la práctica del NIST Cybersecurity Framework y empieza a estipular una serie de capacidades al interior de la organización, particularmente 10, que deben existir muy concretas y muy puntuales, una combinación de estructura, gobierno, proceso y herramientas, en donde luego de implementarlos de forma transversal puedo gestionar tecnología de información, riesgo cibernético en tecnología de información y de operación, siempre de forma costo efectiva. Gracias. Wilmer. Sí, en complemento igual, yo les dejé dos vínculos. El primero está relacionado con un documento en el cual nosotros desde Fortinet explicamos cómo podemos incluir ciberseguridad y seguridad en un entorno que utilice el modelo de Purdue y también la ISD 62443, que creo que puede ser muy útil. Y adicionalmente a eso, les dejo un reporte acabadito de salir hace pocas semanas, en el cual hacemos un consolidado del estado de la seguridad en las tecnologías operacionales. Entonces creo que puede ser también muy útil, y pues cualquier duda que tengan adicional, pues con mucho gusto podemos conversar. Gracias, Wilmer. José Carranza pregunta aquí, ¿el SOC cubre o debe cubrir el después del ataque? Porque la recuperación, como hemos visto, es dolorosa y muy costosa.
¿Quién? Creería que sí. Creería indudablemente que sí, porque el Security Operations Center es la punta de lanza con la cual yo voy a gestionar el riesgo cibernético. Ahora bien, entendiendo que el SOC que la compañía implemente mm, sigue el enfoque proactivo, es decir, como lo expliqué en mi presentación, vemos el incidente antes de que llegue. Recordemos que no puedo evitar que llegue porque siempre van a existir riesgos que nunca voy a poder controlar. Sin embargo, en la medida en que lo pueda anticipar antes, voy a poder efectuar las medidas que hayan al lugar para bloquearlo y así la organización no tendrá impacto alguno en sus procesos. Tiene que ser un proceso continuo que es antes, durante y después del incidente, y sobre todo porque el después del incidente puede irse encadenado con con un durante incidente e irse en ciclo infinito por un muy buen tiempo. Gracias, Manuel. Si quiere Jaime, Wilmer o Luis Felipe comentar. Sí, yo quería agregar, no sé si Jaime quiere, dale Jaime, te cedo palabra. No, lo único es que el SOC debe tener en cuenta que si el ataque es fructífero, y recuerden, los atacantes tienen mucho tiempo para revisar con cuidado todo, así que la probabilidad que el ataque sea efectivo es muy alta. Pues el SOC tiene que armar un plan asumiendo que no tiene nada. Te las pongo así claro, las cosas no son tan extremas, pero cuando uno piensa así, pues el SOC se prepara. Pero si usted cree que el SOC va a tener los servidores y va a tener las pantallitas y va a tener el acceso, olvídese, eso no es así. Y ahí lo que pasa es igual que cuando se materializa un ataque, los atacantes o el atacante va a querer persistencia. Entonces sí, claro, es posible que logres recuperarte a través de diferentes esquemas o acciones, pero también el SOC llega a ayudarnos a tratar de identificar esa persistencia también, porque puede ser que esa persistencia se presente, lo puedas evidenciar en algún momento posterior, meses o semanas o hasta un año después de que ocurra el incidente y ya te hayas recuperado. Entonces creo que el SOC, sobre todo pues, si pensamos en un SOC de nueva generación, utilizando capacidades, por ejemplo, de cacería de amenazas, inteligencia de amenazas, utilizando técnicas o herramientas de engaño, por ejemplo, para atraer, tratar de despertar y atraer esa amenaza latente, pueda identificar de manera proactiva y reaccionar de manera proactiva ante la situación. Yo creo que eso sí es muy importante y sobre todo aprender de lo que ocurrió y automatizar la situación ante una repetición de un incidente. Bueno, ya hemos llegado a nuestro final. Están invitados para en la próxima semana. Vamos a tener un CIO Talk sobre ciberseguridad. O sea, tómenlo como una continuidad de esto que estamos hablando para poder darle un cierre con otras visiones, otros puntos de vista. No sé si te voy a dar la palabra a cada uno de ustedes para que den cortamente el mensaje final para los que estamos hoy aquí conectados. Si quieres comenzamos en orden. Wilmer, mensaje corto de cierre. Primero, darle las gracias a todos por el tiempo que nos dieron, por estar aquí con nosotros y pues recordar que la prevención es importante, la preparación también ante cualquier situación, no solamente a nivel de infraestructura y tecnología, sino la preparación de las personas que hacen parte de nuestras empresas, de nuestras compañías. Creo que el entrenamiento hacia ellos para que puedan sospechar sobre todo e identificar características ante un posible ataque, nos va a ayudar muchísimo a contener situaciones y riesgos que se puedan materializar dentro de las entidades. Gracias, Wilmer. Luis Felipe. Pues nada, yo creo que agradecerles a todos. Como lo decía hace un momento Wilmer, obviamente la protección siempre va a ser un factor fundamental, el no tener las puertas abiertas, como se dice. Creo que lo que mencionaba en mi intervención,
El tema de la recuperación se me hace muy importante, siempre tener un buen plan de recuperación, de volver a poner todo en productivo después de que se materialice el incidente. Y yo creo que hoy empezar a ver todos los temas de ciberseguridad integrados a temas de inteligencia artificial, creo que es un plus que podemos nosotros llegar a tener hoy en día. Creo que viéndole las bondades a la inteligencia artificial, deberíamos, o una industria que podría llegar a explorarlo e implementarlo o incluirlo dentro de sus herramientas, es todo lo relacionado a ciberseguridad. Hoy estoy en el Congreso de Inteligencia Artificial de Mintic y pese a la intervención que tuvo el presidente hace un momento, pues creo que es muy importante que haga parte de todos los Así temas de es, ciberseguridad. así es. Manuel. Los temas de gestión de riesgo cibernético vinieron para quedarse. Muchas gracias a todos por venir y por interesarse en estos asuntos que finalmente son tan críticos que puede poner incluso en riesgo la viabilidad de las compañías. Y recuerden, siempre va a haber incidentes, no podemos impedirlos. ¿Cuál es la clave? Detectémoslos muy rápido, respondámoslos rápido y aseguremos que la organización no sufra en la medida de lo posible impacto alguno. Gracias. Y Jaime, tu recomendación final. Muchas gracias a todos. Solo quería recordarles que gracias a que tuvimos muchos años antes un director administrativo que hizo cosas indebidas, nosotros teníamos como unas 7 auditorías de diferente tipo. Todas al final desarrollaron temas de infraestructura. Entonces, nosotros nos evaluaban 7 empresas de auditorías. Todas los nombres que ustedes les puedan imaginar. Todas nos evaluaban si íbamos a tener ataques. Todas. No, sí, venga, muéstreme que usted tiene el backup. Y yo sí quedé muy sorprendido que después de 7 auditorías, que eran como unas 14, porque hacían 2 al año, cada empresa separada, nos pudieron atacar de semejante forma. Entonces, tal vez el mensaje es, sí, tenga todos los chécheres que tenga, pero no se le olvide que la weakest link es el humano. Y con inteligencia artificial ahora es súper fácil, ¿no? Si un administrador abre su cuenta de Gmail y no la cuenta de la empresa en el portátil de la empresa, pues téngase, porque con esa cuenta que no tiene doble factor, le pueden hacer. Entonces nunca hay que olvidar eso, que el tema humano para mí es el más peligroso. Muchas gracias, Jaime. Y así es, el factor humano siempre es el más peligroso. Bueno, muchas gracias a todos. Lo esperamos el próximo jueves. Nos vemos.